Bueno, hola, hola, Dios los bendiga grandemente a todos y todas. Vamos a empezar esta transmisión. Estamos acá esperando, organizando para que podamos transmitir el mensaje de la palabra del Señor, organizando acá los equipos. Bueno, bienvenidos a todo el que se vaya conectando. Y el que no, pues también les recomiendo que miren el video porque va a quedar grabado y que lo compartan con otras personas para que puedan ser bendecidos por la palabra del Señor Jesús. Recuerden que la palabra de Dios es vida. Entonces compartamos vida, compartámosle a los demás. Y vamos a hablar de un tema que debemos de prestarle muchísima atención porque se percibe no con la carne, sino con los ojos del Espíritu. Entonces pidámosle al Señor Jesús que nos abra el entendimiento, que nos dé revelación, que nos dé sabiduría, para que podamos entender lo que Él quiere transmitirnos en este momento por medio de su palabra. Señor Jesús, abre cada corazón, abre el entendimiento de cada persona que se conecte o que escuche este video, Señor, esta información. Padre Santo, glorifícate de una manera especial en la necesidad de cada uno que tú ya conoces. Revélales tu nombre, Jesús, para que vengan a tus brazos y te reciban, Señor, reciban el sacrificio que hiciste allí en la cruz por toda la humanidad, Señor Jesús, y que te reciban como su Señor y Salvador. Padre eterno, abre el entendimiento, pon el oído audible, Señor, que estemos atentos, Señor, ayúdanos a discernir las cosas del Espíritu. Padre Santo, respalda tu palabra, Señor, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar de algo que, como les decía ahorita, solo se puede percibir por medio del Espíritu. Por eso debemos estar muy atentos con el oído audible y sin distracciones para que podamos entender esta revelación y podamos aprovechar lo que Jesucristo quiere entregarnos esta noche, el regalo que nos quiere hacer. Es muy hermoso. Lo hemos titulado La revelación del nombre. Lo voy a repetir de nuevo, la revelación del nombre. Por eso les digo que hay que estar muy atentos porque voy a hacer recorrido por la palabra del Señor, apoyándonos en las Sagradas Escrituras. Y vamos a empezar por el libro de Isaías 52, versículo 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Gloria al Señor Jesús. Lo voy a leer de nuevo. Por eso quiero que presten atención porque esta noche vamos a mirar la revelación del nombre. ¿De cuál nombre? De ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Lo leeré de nuevo. Porque Isaías es el profeta que escribió 700 años antes de que Dios se manifestara en carne. Y ya acá estaba profetizando por medio del Espíritu Santo lo que iba a suceder aquel día, cuando Dios se manifestara en carne. Gloria al Señor Jesús. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, dice el Señor, en aquella época. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, dijo el Señor, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso se llama la revelación del nombre. Desde allá ya nos estaba revelando lo que iba, ya nos estaba revelando su nombre. Gloria al Señor Jesús. Entonces,
Hoy en día la apostasía, la distorsión del mensaje de Cristo está por todas partes. Hay muchísimas iglesias, denominaciones que lo único que hacen es manipular a la gente. Utilizan argumentos que no están soportados en la Biblia o que han sido mal interpretados o interpretados al razonamiento humano en son de manipulación de masas. ¿Sí? Esto es una pequeña introducción para que nosotros no nos dejemos confundir, para que nosotros estemos atentos a la revelación del nombre, que no nos dejemos embaucar. La revelación del nombre de nuestro Dios es un privilegio, es una bendición, es un regalo, es algo inmerecido. Dios nos lo revela por gracia. Él nos revela su nombre por gracia, porque tiene misericordia de nosotros. Pero se requiere de algo, se requiere de nosotros disposición, atención a las verdades y misterios revelados a través de la palabra del Señor. Debemos tener nuestro oído audible, estar atentos, sensible al susurro del Espíritu Santo para poder entender, comprender las revelaciones del libro sagrado, la Biblia. Es importante que estemos atentos. Dice la palabra del Señor en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos a Él para que nos revele su nombre, para que nos muestre lo que no se puede percibir con la carne, como les decía al inicio, sino con el Espíritu. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a mirar entonces en Mateo 1:21 y acá vamos a empezar a mirar por medio de las Escrituras la revelación del nombre. ¿Cuál nombre? Jesucristo. Mateo 1:21 al 23. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Gloria al Señor. Cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí hay una revelación ya de su nombre, la revelación del nombre de Jesús, del nombre de nuestro Dios. Vamos a leer en Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Gloria al Padre, gloria a nuestro Rey, alabanzas a su nombre. Miren, estemos atentos, porque aquí, por medio de las Escrituras, no por medio de mi conocimiento, razonamiento humano, como he dicho, sino que me gusta es por medio de las Escrituras tú vayas comprendiendo la revelación del nombre de Jesús. Dice en Filipenses 2, versículo del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabanzas a su nombre. Nos sigue revelando su nombre acá a través de las Escrituras. Es importante que entendamos esto y que vayan tomando nota para que vuelvan y repasen estos versículos, porque estos versículos están fueron escogidos. Hay muchísimos versículos. Yo acá, en la Biblia hay demasiados versículos que muestran la revelación del nombre, pero yo escogí unos que son muy claros para que no generemos confusión en nuestra mente y podamos entender de manera clara y acertada
con certeza de que estamos en el camino correcto y que tengamos certeza de la revelación del nombre y asimismo podamos tomar acción en nuestras vidas y recibirle en nuestros corazones. Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Está hablando del nombre de Jesús. Recuerden, estamos hablando de la revelación del nombre. Dice la palabra del Señor en Marcos 16, del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. En mi nombre, dice el Señor Jesucristo en Marcos. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una promesa del Señor Jesucristo para los que creen en su nombre. Mire, lo voy a volver a repetir. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Oh, santo eres, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Qué maravillosa palabra, la revelación del nombre. Lucas 10:17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aleluya. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Alabanzas al Rey. Hasta los demonios se tienen que sujetar cuando tú proclamas ese nombre, cuando declaras ese nombre, cuando invocas ese nombre, el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en Lucas 10:17, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Aleluya. O sea, yo quiero que ustedes puedan entender esto porque es algo muy demasiado de grande, es una revelación profunda de parte del Señor Jesús. Por eso solamente se puede percibir con los oídos y los ojos del Espíritu. Por eso debemos de estar atentos y de pedirle a Dios discernimiento, revelación de su palabra, de lo que estamos hablando acá, para que pueda ser revelado su nombre a través del Espíritu Santo y podamos comprender estas maravillosas promesas, ese maravilloso regalo de la revelación de su nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Allí estoy yo en medio de ellos. Hechos 3, del versículo 6 al 8. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Hechos 3 del 6 al 8. Gloria al Señor. El apóstol Pedro aquí, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro al paralítico, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo. Mire, en el nombre. Yo quiero que ustedes presten atención no solamente al texto, sino al contexto. Gloria al Señor Jesús. Bueno, Hechos 3:16.
por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Otra vez repite su nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En Hechos 3:16 mencionan 2 veces el nombre. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Qué nos indica este texto bíblico? Que al que se le es revelado su nombre verdaderamente, se le es revelado su nombre, van a pasar cosas extraordinarias en ese ser. A la persona que se le es revelado de verdad su nombre, van a pasar cosas extraordinarias en esa persona. Alabanzas al nombre de Jesús. Hechos 19, del 13 al 16, dice la palabra del Señor. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, escuchen esto, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto está en Hechos 19, del 13 al 16. Mire la maravillosa palabra, lo que nos enseña acá. Noten algo acá importante. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes, o sea, no habían tenido revelación del nombre. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Ellos intentaron invocar el nombre, pero todavía no se les había sido revelado ese nombre. Por eso los espíritus no atendieron a esa invocación del nombre de Jesús. ¿Por qué? No prestaron atención, porque no se les había sido revelado el nombre. Por eso es la importancia de que entendamos lo poderoso que es que nosotros tengamos la revelación del nombre, que entendamos esto. Mire, os conjuro por Jesús, dijeron ellos. No tenían la revelación del nombre. El que predica Pablo, imagínense. O sea, el que predica Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no conocían todavía a Jesús. Todavía no se les había sido revelado su nombre. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y es por eso que el mismo demonio, los mismos demonios, le manifestaron que a Jesús conocían y que sabían quién era Pablo, pero que él, quiénes eran, porque todavía no tenían la gracia, no tenían la revelación de su nombre. Uy, qué maravillosa palabra, queridos hermanos y amigos que escuchan este mensaje. O sea, amigo, yo quiero que usted pueda entender, preocúpese por entender hoy lo importante que es que sea declarado su nombre en ti, que sea manifestado el nombre de Dios en ti, el nombre de Jesús, que sea invocado sobre ti, lo importante que es, querido amigo y amiga. Y hermano y hermana, hay veces nosotros también, los hermanos que están acá escuchando este mensaje, es para todos nosotros también, porque hay veces no hemos asimilado todavía lo que hemos recibido. Es algo muy demasiado de poderoso, que lo podamos entender, que lo podamos interiorizar de verdad y que podamos tener que demostremos la autoridad que ya tenemos. Porque Dios nos dio algo muy especial cuando nos reveló su nombre.
pero tienes que creértelo porque hay veces no lo hemos creído. Y tú, querido y amiga y amigo, preocúpate, busca al Señor Jesucristo, empieza a estudiar las Escrituras y bautizas de pronto, que sea invocado este nombre sobre ti, porque tu vida va a cambiar completamente. Hechos 16-18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Escuchen lo que hizo Pablo acá. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. La autoridad, porque Pablo comprendía muy bien que en ese nombre se tenía que sujetar lo que sea. Pablo comprendía muy bien lo que es la revelación de su nombre. Y salió en aquella misma hora. Hechos 16-18. Gloria al Señor Jesús. En Juan 1:1 dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Recuerden que estamos estudiando la revelación de su nombre, la revelación del nombre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para entender capítulo 1, versículo 1 de Juan, debemos leer seguidamente el capítulo 1, versículo 14, porque ahí vamos a poder entender bien el texto y el contexto. ¿Quién es el Verbo? ¿Y por qué dice que el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios? Les voy a leer de nuevo para que comprendamos esta revelación tan poderosa. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién era el Verbo? En el capítulo 1. Si volvemos al versículo 1, ¿quién era el Verbo? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿cierto? Y en el 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién era el Verbo? En el capítulo 1, Dios. O sea que ¿quién fue hecho carne? Dios. Lo manifiesta el capítulo 1, el versículo 14 de Juan. Y aquel Verbo, o sea Dios, fue hecho carne. ¿Y quién fue hecho carne? Dios, manifestado en carne, Jesucristo mismo. Gloria al Señor Jesús. Y dice: y habitó entre nosotros. ¿Quién se manifestó en carne y habitó entre nosotros? Jesús de Nazaret, ¿cierto? Dios se manifestó en carne, nos reveló su nombre Jesús, habitó entre nosotros, mire, dice el versículo 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito hijo, como del unigénito del Padre, perdón, lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor Jesús. Acá está la descripción completa de la revelación de su nombre. Dios manifestado en carne, caminó entre nosotros, mire, habitó entre nosotros. Gloria al Señor Jesús. Y nos reveló su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Jesús de Nazaret. Yo quiero que usted pueda entender, porque estoy explicándolo de la manera más clara posible por medio de las Escrituras, para que no se pierda y no se deje embaucar de otras cosas por ahí, otras doctrinas que no están avaladas por la palabra del Señor Jesús, sino que son puros razonamientos humanos. Yo por eso acá quiero mostrarles con la palabra de Dios en la mano, y que ustedes vayan también y miren, para que puedan entender la revelación de su nombre. Gloria al Señor Jesús. Juan capítulo 1, versículo del 10 al 13. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino. ¿A quién vino? Nuestro Dios manifestado en carne, ¿a quién vino? Primeramente que todo a los judíos, al pueblo de Israel. Miren, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes lo crucificaron? Alabanzas al nombre de Jesús. Mas a todos los que creen en su nombre, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí nos incluyó a los gentiles, a todo el mundo, dice. Mas a todos, o sea, a todos, judíos, gentiles, todo el mundo, que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué maravillosa revelación, chicos. Qué maravillosa revelación. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí nos está revelando su nombre y nos está manifestando nuestro Dios, que solamente le recibimos porque Él nos da la salvación por gracia. Solamente necesitamos ir con un corazón contrito y humillado y recibir, creer en su nombre, en lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario por nosotros, y creer en su nombre. Y Él nos va a dar potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Nos hace parte de su linaje, de su familia. O sea, esto es muy poderoso, chicos. Yo quiero que ustedes se metan de verdad en la palabra, en lo que estamos leyendo, y puedan entender la revelación tan poderosa que hay aquí. Dice, yo acá quiero poner dos textos que son los que utilizan mucho la gente, otras denominaciones, para confundir a las masas, confundir a las personas. Y quiero colocarla acá, quise colocar estos dos porque son los dos que más utilizan estas personas para confundir. Quiero que prestes mucha atención. Está en Juan 14:6, dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino. Mire lo que dice. Si Jesús estaba hablando de yo soy, ¿a quién se estaba refiriendo? A él mismo, ¿cierto? No se puede estar refiriendo a otra persona. Si él dice yo soy, yo soy el camino y la verdad y la vida, y dice seguidamente, nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que si fueran dos, entonces diría nadie va al Padre sino por mí, ¿cierto? Estaría hablando en plural hacia otra persona, pero está hablando en singular. Quiere decir, está hablando de sí mismo. Miren, escuchen bien, por eso hay que no solamente pasar ahí a la carrera la lectura, hay que mirar el texto y el contexto. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea que está hablando de él mismo, no está hablando de otro. Porque si estuviera hablando de otro, vuelvo y repito, diría, nadie va al Padre sino por mí. Pero dice, nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor Jesús. Es evidente que está hablando de él mismo. Ahora quiero leerles en Mateo 28:19, que también es muy utilizado por ahí. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Y aquí vamos a explicar esto en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, yo, Padre, Hijo y Espíritu no son un nombre, ¿cierto? Me explico. Yo soy papá, yo soy hijo, ¿cierto? Y también puedo tener una profesión, yo puedo ser abogado, puedo ser contador público,
puedo ser psicólogo, bueno, te puedo tener una profesión también, ¿cierto? Si a mí en la calle me gritan abogado, yo no voy a saber me están llamando a mí. Yo no voy a entender que me están llamando a mí. O si me dicen contador o psicólogo, porque pueden haber en la calle varios psicólogos o se pueden estar refiriendo a otra persona. O si me dicen también padre, pueden haber muchos padres en la calle, ¿cierto? O si me dicen hijo, pueden haber muchos hijos también en la calle. O sea, yo no voy a entender, me voy a confundir, ¿cierto? Pero si a mí me llaman por mi nombre, así yo sea padre, sea hijo y tenga una profesión, sea abogado, por ejemplo, a mí me llaman por el nombre, José, yo ahí mismo voy a voltear a mirar, ahí mismo va a tener mi atención, ¿cierto? Porque se está dirigiendo a mí por mi nombre. Gloria al Señor Jesús. Entonces, es por eso que el Señor Jesús, es por eso que nuestro Dios nos reveló su nombre. ¿Sí? Porque Padre, Hijo y Espíritu no son nombres, son manifestaciones y son unos roles, pero no son nombres. El nombre es Jesús. Entonces les voy a explicar más profundo para que no haya confusión, ¿cierto? Gloria al Señor Jesús. Si miramos acá más internamente en el texto, vamos a entender entonces que el nombre, y ya lo vamos a mirar por medio de las escrituras, porque vamos a soportarlo por medio de las escrituras, es correcto y acertado que se invoque el nombre, que es sobre todo nombre. O sea, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y el Espíritu Santo. Esos son nombres, porque como les decía ahorita, Padre no es un nombre, Hijo tampoco es un nombre y Espíritu tampoco es un nombre. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre del Padre? Jesús de Nazaret. Y ya lo vamos a soportar bíblicamente, como vuelvo y repito. ¿Quién es el Hijo? Jesús de Nazaret. ¿Quién es Espíritu? Jesús de Nazaret. Por eso es que el bautismo debe ser invocado el nombre de nuestro gran Dios, Jesús de Nazaret. Por eso es que en el bautismo debe ser invocado el nombre de Jesús. Ahora me entienden. Ahora vamos a mirar por medio de las escrituras. En Génesis 1:1, el rol de Dios como Padre, ¿cierto? Porque vemos que acá hay diferentes roles, como les explicaba ahorita, Padre e Hijo, ¿sí? Entonces Dios se manifestó una vez como Padre, otra vez se manifestaba como Hijo y otra vez como Espíritu, y de muchas otras maneras, pero estas son las tres principales manifestaciones y los tres principales roles que Él con los que Él se movía en este mundo desde el principio. Vamos a leer en Génesis 1:1 el rol de Padre. Dios en el rol de Padre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mateo 6:31 al 32. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, rol de Padre, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Alabanzas al nombre de Jesús. Hebreos 12, del 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, o sea, él ya estaba hablando en rol de padre. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, o sea que está en el rol de padre. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, otra vez nos muestra la revelación del rol de padre. Porque
¿Qué hijo es aquel a quien el Padre, gloria al Señor, no disciplina? Rol de padre. Hebreos 12, del 5 al 7. Ahora vamos a mirar el rol de hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:16 está como rol, cumpliendo el rol de hijo. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, rol de hijo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, gloria a Dios, tomando forma de siervo, hijo, hecho semejante a los hombres, está en el rol de qué? De hijo, ¿cierto? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Rol de hijo. Ahora vamos a mirar 1 de Timoteo 2, del 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es ese mediador? El Hijo, ¿cierto? O sea que está... ¿Y quién es ese Hijo? Jesucristo, ¿cierto? Acá está en el rol de Hijo. Pero ¿quién es? El mismo Dios, cumpliendo diferentes roles a través de las Escrituras. Alabanzas al nombre de Jesús. Jesucristo hombre, mire pues, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién se dio a sí mismo? Dios. ¿En rol de qué? De hijo. Alabanzas al nombre de Jesús. Dios en rol del Espíritu Santo. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué rol estaba cumpliendo acá el Señor Jesucristo, nuestro Dios? El rol de Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuchen bien. Juan 14, del 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Rol de qué? Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Espíritu Santo. Ni le conoce, pero vosotros le conocéis, al que es revelado su nombre, entonces tiene el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire qué bonita revelación. Por eso dice, pero vosotros le conocéis. Ya conocéis su nombre, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y acá ya estaba en el rol de Espíritu. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Vamos a mirar otra vez otro texto bíblico en el rol, Dios en el rol de Espíritu. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Espíritu. Vamos a tirar otro espíritu, otro texto, para que confirmemos y quede bien explicado el tema y no quedes confuso. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Escuchen bien, este es el resumen de todo lo que ya hemos visto. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dice la palabra del Señor en primera de Juan 5:7. Ahí está resumido todo en ese versículo de la palabra del Señor. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, dice.
Gloria al Señor Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Ahora ya vamos terminando, vamos mirando entonces, ya una vez entendido por qué se debe invocar en nosotros el nombre de Jesús y por qué debemos entender la importancia de la revelación de su nombre. Vamos a mirar por qué es importante que nosotros en el bautizo sea invocado el nombre de Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Aleluya. Vamos a leer en Hechos 10:48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10:48. Hechos 19, del 4 al 5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, después de Juan el Bautista, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús. Aleluya. La palabra es clara, hermanos y amigos. Entonces noten algo particular aquí. El libro de Hechos fue escrito después de Mateo. Después de que fue escrito Mateo 28:19, fue escrito el libro de Hechos, donde mucha gente se confunde y los que no han tenido la revelación de su nombre confunden también a los demás. Entonces, ¿será que Pablo y Pedro se equivocaron cuando bautizaban en el nombre de Jesús? Porque ellos no aplicaban la misma fórmula que se aplicó en Mateo 28:19. Ustedes notaron acá que les expuse solamente 3 versículos diferentes donde ellos bautizaban en el nombre de Jesús. Y vuelvo y repito, Hechos fue escrito después de Mateo. Entonces, ¿será que Pedro y Pablo estaban equivocados? En ninguna manera. Estaban confirmando una y otra vez en el libro de Hechos que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces ya vamos terminando acá. Para cerrar, vamos a mirar 1 de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, escuchen bien, Dios fue manifestado en carne. Acá está más claro que el agua. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Aleluya. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 1 de Timoteo 3:16. Cero confusión. Acá está clarito el resumen de todo lo que acabamos de ver, de la revelación del nombre. El nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra, el pan de vida. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Lo leeré de nuevo. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Cómo se llamó esa manifestación en carne cuando se hizo hombre? Jesús es su nombre. Aleluya. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Espero que esto haya sido de muchísima bendición, este pequeño estudio que hicimos sobre la revelación del nombre. Ojalá lo pongamos en práctica, lo interioricemos, lo repasemos, repitamos el video, apuntemos, tomemos nota y volvamos a introducirnos en el texto bíblico. Lean y relean y pídanle discernimiento y sabiduría al Señor Jesús para que sea revelado en ustedes su nombre.
y, y corran, porque esto hay que darle sentido de urgencia. Y corran, aprendan rápido, vayan a las escrituras, repasen estos textos y dejen que sea invocado en ustedes el nombre de Jesús en las pilas bautismales, para que sean rescatados de esta naturaleza pecaminosa y reciban el nuevo hombre, la nueva naturaleza. Aleluya. La promesa de la salvación, de la vida eterna, de la inmortalidad juntamente con Cristo. Gloria al Señor Jesús. Padre eterno, gracias por este mensaje, Señor. Gracias por respaldar tu palabra, Jesús. Padre, que este mensaje llegue a cada corazón, Señor. Padre, que haga lo que tenga que hacer en cada uno, Señor, para que ellos entreguen sus vidas a ti, Jesús de Nazaret. Enséñanos, Señor. Padre, glorifícate en cada necesidad, Jesús. Gracias por revelarnos tu nombre, Señor, de manera tan clara, Jesús de Nazaret. Abre nuestros oídos espirituales, nuestra mente, Señor. Que no seamos ciegos, Señor, que quitemos el vendaje, Señor. Padre Santo, en tu nombre, Señor, declaro que es quitado la venda, Señor, la ceguera de cada persona que escuche este mensaje, Jesús de Nazaret, y que tú seas revelado en esa persona, Señor, y puedan entregar sus vidas a ti y aceptarte, y que sea invocado tu nombre en sus vidas, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por este momento, por estas personas que se conectaron y los que escuchen este mensaje. Haz una obra grande, Señor. Glorifícate de manera especial por medio de tu palabra, Señor. Revélales tu nombre, Jesús. Y a los hermanos y hermanas que escuchen este mensaje, Señor, Padre Santo, que adopten, que pongan en firme la autoridad que tú ya nos diste, Señor, que pongamos, Señor Jesús, porque también esta palabra es para mí. Gracias por permitirme, Señor, aprender de ti cada día. Jesús de Nazaret, que nosotros siempre hablemos con autoridad, declarando la victoria que tú ya nos diste, Señor Jesús, declarando la autoridad sobre toda potestad que tú ya nos diste, porque en ese nombre, Señor, en tu nombre se tiene que sujetar toda autoridad del maligno, se tiene que sujetar en tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, por respaldarnos siempre y por revelarnos tu nombre. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder. En tu nombre hay poder, Jesús de Nazaret, y autoridad. Aleluya. Dios los bendiga. Un abrazo grande para todos y todas.